Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida al ejemplo del día de hoy titulado Creación de una superficie en forma de cuchara. El objetivo principal del ejemplo es aprender a crear y configurar una superficie producto de la combinación de otras. En este ejemplo se creará una superficie a la cual se le aplicará varias operaciones para recortarla, como es recortar superficie, unirla, que sería coser superficie, usar superficie limitante y recubrir superficie. A la final se deberá tener la siguiente pieza. Hay que ir a lo que es SolidWorks, se abre una nueva pieza, se le da a aceptar. Y seguidamente en la vista planta se va a crear el siguiente croquis. Ahí está. Se va a empezar por lo básico. Se necesita una línea constructiva, la cual va a ser una base hacia el origen, del origen hacia la izquierda y del origen a la derecha. Se va a acotar esa línea de la derecha en 105 y se acotará la línea de la izquierda en 22.5. Ahí en el extremo se va a crear un círculo cuyo radio es de 6, es decir, su diámetro 12. Seguidamente en el otro extremo se va a cargar otro círculo de radio 10, es decir, diámetro 20, quedando un tercer y último círculo en el origen de 12.5 de radio, o sea 12.5 por 2, que sería el diámetro. Finalmente, una curva que sea tangente a estas dos y que tenga radio 40. Entonces se va para acá, arco tangente, puedo utilizar, ahí lo que te pide son dos puntos, por ejemplo este punto final de croquis en este caso, así que se va a seleccionar preferiblemente el arco 3 puntos, para así simplemente seleccionar 3 puntos y definir luego su radio. Esto tiene que ser tangente con esto, este tiene que ser tangente con este, y finalmente su radio va a ser 40. Ahí está. De la misma manera se aplica simetría de esta operación o de esta curva respecto a este centro, para así tener la forma ya de la cuchara. Se va eliminando lo que ya no se va a usar, que en este caso sería todo eso. Lo único que debería quedar es este extremo que se visualiza por acá. Ahora se va a agregar referente a una distancia o a una curva realmente cuyo radio va a ser de 6, por lo tanto su diámetro va a ser de 12. Esta con esta van a ser tangentes y su centro va a estar ubicado a 7. Entonces, una vez que se tenga esto, finalmente se va a crear una tercera y última curva, que será esta curva, o este punto, perdón, con este punto, y que va a ser por acá. Entonces, este con este van a ser tangentes, ahí viene, y después este con este también va a ser tangente, debería venir así. Esto va a tener un radio de 600, ahí está definido su radio, y simplemente se le va a dar recortar entidades para eliminar realmente lo que no se necesita. En este caso solo se necesita el borde, por lo tanto hay que eliminar esta parte. Se aplica una simetría de entidad respecto al centro y finalmente otra vez recortar entidades. Ya se tiene este recorte, por lo tanto falta el recorte interior. ¿Para qué? Para que se tenga un objeto completamente cerrado. Una vez que esté listo, se le da salir de croquis
ya se tiene la primera figura realizada. Se va a seleccionar el plano alzado y ahí se va a dibujar lo siguiente. Se crea un croquis nuevo, se dibujará desde el centro, se va a crear una línea constructiva hacia abajo, como si fuera los parámetros de proyección o unos parámetros de proyección. Ahí está. Y esta sería la tercera. Muy bien. La tercera línea vertical va a tener el valor de 10. La siguiente va a tener una distancia desde acá, desde este punto hasta este, de 10. Luego desde el origen hasta acá va a tener 31.40. Estos son los valores definidos en esas caras para esas líneas. Se va a hacer una curva, una primera curva con 3 puntos, la cual va a pasar de esta manera. De ahí se va a hacer otra que sea desde acá hasta acá, y de ahí se va a hacer otra que sea desde acá hasta acá. Entonces ahorita no importa mucho las dimensiones, acuérdense que hay que agregarle relaciones de tangente. Esta con esta va a ser tangente, esta tiene que ser vertical, esta con esta va a ser tangente. Entonces ya tiene la forma definida. Lo que queda es decir que el diámetro o el radio de este es 40, el radio de este es 500, seguidamente la longitud desde acá hasta acá va a ser 84, luego el radio de esta va a ser definido en 20 y la distancia que hay desde acá hasta acá va a estar en 12. Entonces este punto todavía no lo está agarrando. Vamos a hacer que esta curva con este punto, ahí está, a ver si, entonces hay que perforarlo. Muy bien, listo. ¿Para qué hacemos esto? Porque tiene que estar completamente definido para que no se vaya a soltar después las relaciones. Por eso es que se realiza de la siguiente manera. Se sale de croquis, por lo que se va a tener estos dos croquis que se están visualizando. Una vez que se tenga esos dos croquis, se va a crear un plano. Se selecciona en operaciones, geometría de referencia, plano. Se va a crear un plano paralelo a la vista lateral, paralelo, pero que pase por la línea. Por lo tanto se selecciona uno de sus vértices. En ese plano, una vez creado ese plano, se va a crear otro, el cual también va a ser paralelo a de repente a este plano, y que va a pasar por el último punto, es decir, por este que está acá. Teniendo plano 1 y plano 2 y vista lateral, se va a mostrar, se va a asignar las siguientes curvas. En el plano lateral se va a crear un nuevo croquis, el cual va a ser una curva. Esa curva va a representar lo siguiente. Se va a realizar de esta manera una línea constructiva que sea horizontal, va a tener un radio de 30 y va a tener una longitud de curva de 90. Entonces, una vez que se defina eso en la vista lateral, ella tiene que ser este punto o este centro que está aquí en la esquina. Se va a crear un punto en su extremo ahí. Con este punto tienen que ser coincidentes. Entonces ahí se proyecta. Seguidamente se sale del croquis. En el plano 2 se va a dibujar otro que también es una curva de 3 puntos
de extremo a extremo y se va a definir, aquí no agarró su extremo, ahí está, se va a definir que su radio sea 40, su longitud de curva sea 20 y que en el mismo caso del anterior proceda a estar en este punto. Por lo tanto, este punto con este punto deben ser coincidentes. Entonces se tienen esas dos formas, ahí se puede observar, quedan definidas. Bueno, aquí cometimos un pequeño error, que es esta línea, pero como SolidWorks es completamente editable, no hay ningún problema. Esta línea realmente va en el origen. Vamos a hacer que este punto quede acá. Muy bien. Este con este, que sean coincidentes. Ahora sí, salir de croquis, por lo tanto, ese punto debería quedar ahí. Perfecto. Entonces, si se fijan, esa es la ventaja y las bondades que tiene SolidWorks, que permite editar sin ningún problema en tal caso de que no se haya hecho lo correcto. Para finalizar, en el último plano, que es el plano 1, también se va a crear un croquis. De la misma manera, una curva 3 puntos de radio 10, longitud 30, hay que posicionarse en el plano, ahí está, que sea recto y que finalmente quede en lo que sería la parte baja. Entonces giramos esto, punto, su centro, este punto que está acá, con este punto, que sean coincidentes. Muy bien, salir de croquis. Entonces se debería tener estos 5 croquis definidos de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque ahora se va a empezar a generar lo que sería la superficie en sí. Para ello hay que cargar superficie, clic derecho a cualquiera de las pestañas, superficie. Una vez que cargue la pestaña, hay que ir a superficie limitante. Al panel que aparezca en dirección 2, que es esta que está acá, hay que seleccionarla. Clic derecho y Selection Manager. Se va a seleccionar la primera curva, que es esta que está acá abajo. Ahí se puede observar que está en la vista de alzado. Y se va a dar clic en aceptar, que es esto que está por acá. Ahí está. Luego se debe seleccionar la siguiente curva, que es en dirección 1. Sería la que está en el plano o en la vista lateral. Esta que está acá. Creándose la siguiente vista preliminar. Por lo que se va a dar aceptar. Ahí ya se cargó la primera curva. Ahora se va a utilizar recubrir superficie. En el primer perfil se va a seleccionar la arista, la última arista que se creó. Y luego se va a seleccionar la siguiente continua a él, que sería esta. Esto se va a pasar para el otro lado para que se genere sin problemas. Una vez definido, en curvas guías se va a dar clic a lo que es el borde, que ya no se observa porque se ocultó. Sería este. Clic derecho, visualizar. Entonces este borde que está acá, para que agarre su forma. Se le da a aceptar, entonces ya está agarrando la forma. Ahora se va a crear un nuevo recubrir superficie, el cual va a involucrar a la última arista con el último punto. Obviamente, curvas guías, también como siempre, el borde para que lo genere, dando aceptar. Ahí va agarrando forma lo que es la cuchara. Ahora, en esta cara, en esta vista,
hay que extender un poco la cuchara. Por lo tanto, en el alzado se va a crear un croquis, el cual va a ser desde este punto hacia allá. Hay que hacerlo tangente. No importa mucho lo que es su altura, porque igualmente lo vamos a recortar, así que salimos de croquis. Se va a usar superficie limitante. En arista se selecciona esto y en dirección se selecciona esto para darle continuación. Ahí está. La cuchara prácticamente ya tiene su forma definida. Se va a coser las superficies, que en este caso son varias, y se le va a dar a aceptar. Por lo tanto, se debería tener una sola superficie cosida, que es esta que se está viendo por acá. Seguidamente se va a recortar superficies, seleccionando lo que es en secciones el croquis superior, el primero que se dibujó, y en recortar la parte interna, que es esta que está acá. Una vez definido eso, se le da a aceptar. Se verá cómo se generó la cuchara con un simple recorte de una proyección que tenía arriba. Ya tiene su forma y se recortó sin ningún problema. Lo que queda es dar su espesor seleccionando la superficie, que es la única que hay, en este caso en ambos lados, con un valor de 1. Se le da a aceptar. Y finalmente, con este último paso, hemos terminado con lo que es el ejemplo del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional.